Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo otra grandísima biografía histórica. Os voy a hablar de Rosa María Mateo, la gran periodista española de la televisión. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Su nombre completo es Rosa María Mateo Isasi. Nació el día 6 del mes de enero del año 1942 en Burgos, donde su padre, militar de profesión, estaba destinado. Pero solo 15 días después de su nacimiento, la familia se trasladó a Madrid, donde aquella niña movida, simpática e inteligente, a la que no le gustaban las cocinas ni las muñecas, vivió hasta que a su padre le dieron nuevo destino, Valencia. Con solo 4 años, Rosa María ya sabía leer, algo insólito en una niña de su edad, antesala de una de las peculiaridades de su persona, ser una mujer adelantada a sus contemporáneas. Pese a su carácter alegre y activo, fue una chica aplicada y obediente, que sacaba buenas notas en el colegio de monjas en el que estudiaba y que vivió una infancia feliz, a pesar de las restricciones que había en aquellos años de posguerra. Tras cursar bachillerato y preu, se matriculó en Derecho, cuando en esa carrera solo había 10 mujeres estudiando. En general, las chicas estudiaban magisterio, periodismo o filosofía. Explicó en una entrevista en la que hablaba de sus años de juventud. Durante la carrera se quedó impresionada por algunos de sus profesores, como por ejemplo Francisco Tomás y Valiente y Manuel Broseta, ambos asesinados por el grupo terrorista ETA años después. Aunque los temas legislativos le gustaban, a excepción del derecho administrativo, que siempre le pareció un peñazo, según ella misma decía, le apasionaba la interpretación. Así, apenas empezó en la facultad, se apuntó al grupo de teatro universitario, donde coincidió con el cantautor Raimon. Le quedaban solo 2 asignaturas para licenciarse como abogada, cuando en el año 1963 aprobó unas oposiciones para Radiotelevisión Española. Empezó como locutora en Radio Nacional en Valencia, pero 3 años después se incorporó a los servicios informativos de Televisión Española en Madrid. Allí su primer trabajo fue como presentadora de continuidad. Entraba a las 6 de la tarde y me iba a las 12 de la noche. Estaba en una salita pequeña con las niñas de la primera cadena. Me quedaba sentada, pintadita, esperando a que empezara
la emisión para contar los programas que había. Si se estropeaba la emisión y ponían la carta de ajuste, yo tenía que decir: disculpen la interrupción. Ha contado Mateo que para entonces se había casado con Germán Ponte, un técnico de sistemas de computadores electrónicos, con el que tuvo a su único hijo, también Germán, y nació el día 6 de enero del año 1968, el mismo día en que ella celebraba su 26 cumpleaños. Pero aquel primer matrimonio duró poco y se separaron. Tiempo después, esta mujer, que siempre ha mantenido su vida privada al margen de su popularidad, se emparejó con el reportero televisivo Manu Leguineche. En el año 1971, Rosa María pasó a la primera cadena, incorporándose al informativo Buenas tardes, con Raúl Matas y Juan Erasmo Mochi. Un año después, también con Matas, fue la presentadora del primer festival de la OTI, en el que Marisol fue la representante española con la canción Niña. En este certamen hispanoamericano que le hacía la competencia a Eurovisión. Aquel mismo año ganó el Tepe de Oro y debutó como actriz con la película Carta de amor de un asesino, dirigida por Francisco Regueiro y con José Luis López Vázquez como coprotagonista. Pero la experiencia no le gustó y aparcó aquel camino. Después de estar en algunos programas poco importantes, sin pena ni gloria, Juan Luis Cebrián, entonces director de informativos, se fijó en ella y tuvo el acierto de ponerla en el telediario. Era asombroso cómo daba alma a la información. No importaba lo plano que fuera un texto, que ella le daba una calidad especial. Han dicho varios periodistas que coincidieron con ella. Pero la consagración de esta mujer hermosa y de voz modulada y profunda llegó un año después, cuando Pedro Erquicia la fichó para Informe Semanal, uno de los mejores programas de televisión española, en el que estuvo hasta 1980, apodada como la musa de la transición. Mateo fue elegida para leer ante los leones de las Cortes el comunicado de condena consensuado por todos los partidos tras la intentona golpista que había tenido lugar el 23 de febrero de 1981. El escritor Eduardo Galeano contó en uno de sus libros una anécdota sobre ella.
Una mujer le había escrito pidiéndole que le dijera la verdad. Cuando yo la miro, ¿usted me mira? No supo qué contestarle. La historia reflejaba que María Rosa Mateo sabía como nadie transmitir las noticias con naturalidad y credibilidad. También fue una maestra para otros periodistas, a mí y sobre todo a Concha García Campoy y Ángeles Caso. Nos ayudó y cuidó mucho, diría que con un punto maternal. Nos corregía con elegancia, sin hacernos sentir torpes, dándonos confianza. Ha contado de ella Paco Lobatón. Presentadora también del programa de cine Fila 7 y locutora con Diego A. Manrique en Modernos Populares de Radio Nacional de España. Mateo estuvo en el telediario hasta el año 1993, año en que fichó por Antena 3. Allí tuvo un fugaz paso por un formato de sucesos titulado Al filo de la ley, hasta que la pusieron al frente del informativo de fin de semana. En el 2003, Antena 3 la despidió aprovechando un más que sospechoso ERE. Estoy muy orgullosa de que me despidan no como una estrella, ni como a una figura, sino como a una trabajadora, dijo entonces esta profesional de la comunicación, que ha ganado un Ondas en el año 1974 y la medalla al mérito en el trabajo en el año 2009. Apartada de la televisión, se refugió en su casa de Boadilla del Monte, en Madrid, con su pareja, el actor Miguel Reyán, con el que todavía sigue. A partir de entonces, cultivó su pasión por la jardinería, la cocina, la lectura, el teatro y la interpretación. Hizo apariciones esporádicas en series como por ejemplo Farmacia de Guardia y Gatos en el Tejado. Participó en los cortometrajes Humo y Un país extraño y tuvo un cameo en la serie Rescatando a Sara. Mujer honesta, directa y del entorno socialista. Estuvo cerca de Felipe González, luego de Alfredo Pérez Rubalcaba y ahora de Pedro Sánchez. En el año 2018, el PSOE la propuso para el cargo de administradora pública de Radiotelevisión Española. Sus 3 años al frente de la radiotelevisión espantosa, como calificó a la cadena pública en un lapsus durante una comparecencia parlamentaria, no fueron fáciles. Acosada por la oposición, que según dijo le hizo vivir un calvario y sin conseguir que remontasen los datos de audiencia del ente público. Fue sustituida por José Manuel Pérez Tornero
en el año 2021, después de que el Tribunal Constitucional declaró nulo su nombramiento. Bueno, amigas y amigos, excepcional mujer y excepcional periodista española. Yo recuerdo de pequeño haberla visto en televisión. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí esta biografía histórica. Si os agrada mi trabajo, la apoyéis con vuestros likes. Os mando un saludo a todas y a todos. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable recibir comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, hasta muy pronto.